lo que estoy compartiendo, pues me avisan, por favor. Ok, entonces voy a empezar. Sí pueden ver la pantalla, ¿no? La pantalla que estoy compartiendo ahora. Sí, ¿no? Sí, David. Ok, muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es, yo tengo una carpeta en OneDrive. Entonces, esta carpeta contiene las diapositivas, es decir, lo que vamos a revisar, y también contiene algunos códigos justamente de o sea, lo que vaya desarrollando ya también está codificado para que ustedes después lo puedan revisar simplemente. Y finalmente hay algunas aplicaciones. Aquí todavía me falta completar, ok, he estado trabajando en esto y aquí me falta un par de ejemplos más. Pero bueno, de momento puedo compartir esta carpeta que se llama tutorial. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un link, simplemente pongo compartir y ustedes pueden tener acceso a esta carpeta, pues simplemente, bueno, voy a ponerle solamente cualquier cosa, déjenme un ratito, compartir. Voy a poner, ya, para que puedan no editar, porque de pronto borran sin querer un código o algo. Entonces, ya. Esto de aquí lo voy a compartir en el chat. Okay. Ya creo que está acá. El chat. Ya. Ok, entonces yo voy a poner el link. Entonces aquí ustedes, vuelvo y repito, pueden descargar las diapositivas que voy a utilizar y también los códigos, ¿no? Para su revisión. Ok, sí, yo voy a, esa es otra cosa que iba a hablar. Bueno, es el conocimiento que MATLAB es un software que tiene un costo. Sin embargo, hay una versión gratuita que se llama Octave. De hecho, tengo ambas aquí, ¿no? Tengo Octave, este es Octave. Probablemente la persona que por ahí vi que escribió tiene esta ventana, ¿no? Son muy similares, realmente son muy similares. Evidentemente MATLAB es algo mejor, ¿ok? Sin embargo, Octave es gratuito, ¿no? Entonces, si tienen Octave, pues también pueden seguir la clase. Lo ideal es que tengan una computadora a la mano para que puedan ir haciendo lo que yo voy haciendo, pues, ¿no? O sea, hago alguna explicación y ustedes hacen el ejercicio y de esa manera ustedes pueden justamente seguir la clase, pues, ¿no? Igual me detendré a dar ciertas explicaciones específicas de Octave, a pesar de que la clase como tal la voy a dar en MATLAB, ¿ok? Sin embargo, voy a dictar también indicar cosas particulares en Octave, si es que amerita, pues, ¿no? Ok, entonces, ya, déjenme cerrar todas las carpetas que voy a usar y para poder empezar, pues, ¿no? Ok, entonces, ya voy a empezar. Ya, entonces voy a empezar. Muy bien. Entonces, la parte introductoria, como les digo, yo me voy a basar justamente en unas lectures que me dieron a mí justamente cuando estaba estudiando mi maestría, ¿ok? Son bastante buenas, tienen un hilo conductor bastante claro, ¿no? Entonces yo me voy a basar en esto, ¿no? Se divide en cuatro partes. Esto trataré de cubrirlo en 2 sesiones, ¿ok? La sesión del día de hoy y la sesión del día de mañana. Trataré de hacerlo, pues, ¿no? Entonces el día de hoy veremos fundamentos de MATLAB, empezaremos y veremos lo que son los arreglos, pues, ¿no? También cubriremos el Lecture 2, operaciones relacionales, branching, loops, y también herramientas para hacer simples gráficos, ¿no? La clase del día de mañana, o sea, la tutorial del día de mañana vamos a ver funciones, ¿ok? Son claves dentro de MATLAB, ya lo van a ver. Esto es lo que nos abre la puerta para hacer muchísimas cosas más. Y también veremos, bueno, gráficos en 3D y técnicas de optimización y ya lo que son aplicaciones como tal, pues, ¿no? Bueno, entonces trataremos de cubrir esto en estos 2 primeros días. Muy bien, entonces, bueno, MATLAB viene de las siglas MATLAB, que es Matrix Laboratory, ¿ok? Fue desarrollado en 1970, o sea, tarde en la década del 70, ¿ok? Y justamente está diseñado para trabajar con matrices. O sea, esta es una herramienta que se enfoca mucho en el manejo de las matrices. ¿Ok? Esperen un segundo, ya, ok. Tiene muchas ventajas, ¿ok? O sea, ya lo van a ver.
va a haber muchas aplicaciones que espero también compartirlas, algunas, ¿no? No todas. Más que todas las aplicaciones que voy a compartir son en el campo en el cual yo justamente trabajo, hago investigación, también hago docencia, que es la optimización, algo de matemáticas también, pero esto tiene posibilidades para muchas aplicaciones, ¿ok? O sea, de diferentes índoles, ¿no? O sea, es muy amplio la cantidad de investigación o herramientas que nos pueden brindar esta herramienta, pues, ¿no? Ok, bueno, dentro de las desventajas, pues una de ellas es justamente el costo, ¿no? Pero para eso también tenemos Octave. Aunque evidentemente Octave es un poquito, o sea, si los comparamos, MATLAB es mejor, bueno, Octave la ventaja, me refiero a mejor es que es un poco más rápido en procesar información, ya que tiene un poco, algunos paquetes o sea, MATLAB tiene algunos paquetes que Octave no los tiene, pues, ¿no? Pero bueno, eso lo compensa el costo, pues no, Octave es gratuita. Ok. Entonces, podemos darnos cuenta que, bueno, esta es la interfaz. Tenemos lo que se llama, ok, la carpeta actual es donde cualquier cosa que ejecutemos, pues debería estar aquí, ok, al menos inicialmente. Si ustedes tienen una función y la llaman, ya veremos eso, y no está aquí ese archivo, pues simplemente no se ejecuta el programa, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo brevísimo para que me entiendan. Por ejemplo, yo enseño una materia que se llama meteorística y resolvemos problemas de optimización, como el problema del agente viajero. Entonces, yo tengo estas funciones en esta carpeta que se llama, que está en esta ubicación, pues, ¿no? Entonces, si yo, para ejecutar esta función, debo estar en esta carpeta. ¿Por qué? Porque yo voy a escribir el programa TSP, que es mi main, mi programa principal, y a partir de aquí, si es que yo no estoy en esta carpeta, al menos en primera instancia, simplemente me va a hacer un mensaje de error que me dice, no encuentro ese programa, no encuentro esa función, etc. Hay una forma de obviar eso, que lo veremos más adelante, que es definiendo lo que es el setpath. ¿Ok? Pero bueno, de momento, importante que cualquier código con el que estén trabajando, pues, o sea, tengan una carpeta que sea en la cual empiecen a guardar sus códigos y sepan dónde está, pues, ¿no? Porque a partir de aquí, una vez que están en esa carpeta, pues pueden ejecutar efectivamente. A ver, esto de aquí era acá. Entonces, por ejemplo, yo una vez que estoy en la carpeta que contiene mi programa, pues por ejemplo se ejecuta el programa, ¿no? Por ejemplo aquí, este es un programa, un problema de ruta, un problema del agente viajero que consiste en visitar una cantidad de puntos, ¿ok? Minimizando la distancia recorrida, lo que se llama el ciclo hamiltoniano de mínimo costo, ¿no? Esto es una aplicación, o sea, simplemente te muestro es cómo, hago el ejemplo para probar la función, más allá de, más que todo, ¿no? De luego yo también hablaremos un poquito de esto como una aplicación concreta, ¿no? Ok, entonces, bueno, entonces esta es la carpeta actual donde deberían estar sus programas o funciones para poderlos ejecutar. También tenemos el editor. El editor es justamente donde uno puede hacer cambios dentro de los programas o funciones que uno puede editar, puede, por ejemplo, dependiendo de lo que quiera hacer, pues, ¿no? Entonces, trabajamos en el editor. ¿Cómo abrimos este editor? Pues, lo que podemos hacer simplemente es darle clic, por ejemplo, en la función y automáticamente, o en el programa, se abre el código como tal y yo puedo hacer cualquier modificación, pues, ¿no? Y una vez de eso lo guardo, pues, y ya queda guardado. Ese es el editor. Command Window es donde se va a ejecutar. O sea, aquí es la ventana en la cual vamos a ejecutar nuestras funciones, nuestros programas, o cualquier tipo de cálculo que queramos hacer, ¿no? Entonces, esta de aquí es donde yo justamente escribo, por ejemplo, el programa TSP, que fue lo que ejecuté, o simplemente si quiero hacer una suma 2 más 2, pues lo ejecuto aquí, pues, ¿no? Por poner un ejemplo. Ya también tenemos el workspace, que es justamente el lugar donde se almacenan las variables con las que estoy trabajando, ¿ok? Ya vamos a ver esto en detalle. Entonces, de momento, cuando yo ejecuté el programa, o sea, inicialmente, cuando ustedes abren, debería estar en vacío, pues no, limpio. Cuando ustedes lo abren, pues, y ejecutan un programa, pues, el programa justamente utiliza variables, utiliza datos y todo eso. Entonces, aquí aparecen todos los datos que se utilizaron, pues, ¿no? ¿Ok? Y aquí indica, por ejemplo, el tipo de datos que están almacenando, si es un valor entero, es un valor decimal, si es un valor binario, también si es que es una matriz, si es que es un vector, si es un escalar, lo pueden reconocer, ustedes ven ahí 50 por 50, ¿no? Esa es
la notación de una matriz. Ok, eso. ¿Qué más? Ya, entonces tenemos lo que es el workspace. Y finalmente, la parte que dice Command History, ustedes, si le dan para arriba, podrán ver lo que han hecho las últimas sesiones. No pueden subir y está almacenado todas las instrucciones que ejecutaron en el Command Window, pues, ¿no? Ok. Ya, eso es. Entonces, esas son las 5 componentes de la interfaz de MATLAB. En Octave es algo similar. Voy a tratar de explicar, ¿no? Este de aquí es el Command Windows. Okay, voy a tratar de explicarlo. Algo similar a lo que les dije. Esto de aquí es el current folder. Okay, por ejemplo, en este caso, vas a ejecutar el mismo programa que ejecuté, en MATLAB, ¿no? Que es lo mismo, programa TSP. Entonces, yo ejecuto y procesa, se va un poquito más. Ok, no es esto, perdón. Este no es el mismo, este es otro código. Espérense un ratito, déjenme ver. Desaleatorio. Ya, este es. Entonces, por ejemplo, aquí yo ejecuto programa TCP y se demora un poquito más, si eso es lo que yo les decía, que se demora un poquito más, sin embargo, la respuesta es la misma, si se dan cuenta. El código es el mismo código, de hecho, o sea, esto es exactamente igual a lo que está acá. Si ustedes lo comparan, ustedes pueden ver es lo mismo. Entonces, pero ejecuta igual, se demora un poco más, eso sí les tengo que decir, pues no, pero cumple el resultado, pues no. Entonces, este es el gráfico que vimos hace rato, pero bueno, ejecutado este Octave, ¿ok? Entonces, aquí también tenemos lo que es el current folder, o sea, la carpeta actual, donde al igual que en MATLAB deberían estar para ejecutar la función. Si por ejemplo lo hubiese ejecutado aquí afuera, si hubiese puesto el programa TCP, me hubiesen dicho que hay un error porque no, el programa TCP pues no lo reconoce. Pues, ¿no? Ok, acá está lo que es el workspace, el espacio de trabajo, donde a su vez también muestra justamente las variables que se hayan utilizado en el programa, o que estén trabajando, etcétera, etcétera. Pues no, las pueden ver por acá. Aquí también pueden ver, bueno, aquí también se aprecia lo que es el Command History, el historial de comandos, ¿ok? Este de aquí es el Command Windows, y en caso de que, por ejemplo, quisiéramos ver algún código, hacer un cambio, escribir un nuevo código, pues eso lo pueden hacer aquí abajo. Esto es un poquito distinto. Ustedes pueden ver ventana de comandos, que es el Command Windows, y acá ustedes pueden ver editor de variables. ¿Ok? Perdón, editor solamente. Editor es lo que acá conocíamos como editor también. Ok. Entonces, por eso les digo que son bastante parecidos, ¿ok? Muchos de los códigos son iguales, ¿ok? Las mismas funciones, solamente que Octave es open source, ¿ok? Muy bien, entonces a las personas que están trabajando con Octave, vuelvo y repito, pues yo creo que no va a tener mayor problema, ¿ok? A lo mejor por ahí con una función que otra, a lo mejor lo tienen, igual más adelante explicaré qué hacemos en esos casos, pero pueden seguir el tutorial sin ningún problema de este Octave también, ¿ok? Sin embargo, yo lo voy a dar con MATLAB. Muy bien, ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, déjenme ver el chat. No sé si de pronto... Ya, las personas que me hablan de Octave, pues ya espero haberles respondido, pues, ¿no? Vuelvo, repito, esto empieza desde lo más básico, no nos vamos a tomar tampoco mucho tiempo en algo muy básico, pero vamos a arrancar ahí. Entonces, bueno, primero, operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, potenciación o el exponencial. Los tipos de números, pues, los enteros, el double, que es los números reales, pues, ¿no? Parte decimal. También tenemos la notación científica, o sea, podrían encontrarse con ese tipo de casos cuando estén ejecutando. ¿Dónde ven eso? Si ustedes se dan cuenta, como les dije, esto lo pueden ver aquí. Si ven que dentro del workspace tenemos algunos
algunas variables y ahí indica eso, pues, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ingresan el 2, bueno, en este caso no le hace mayor a, pero bueno, el 2 sería un valor entero, pues, ¿no? Ok. Entonces, bueno, desde lo más básico, sumas, simplemente ponemos en el common window 1 más 2, ya sea Octave o MATLAB, va a salir 3. Multiplicación, ok, multiplicación, potenciación, y bueno, también operaciones combinadas, pues no, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciación, etc. ¿Okay? Ya, aquí el punto es el separador decimal, pues, ¿no? El punto es el separador decimal, eso es importante tenerlo claro, ¿ok? Muy bien. Ya, muchas veces esto es algo importante, ¿no? Cuando uno quiere, más adelante está, las variables, ¿no? Esto lo voy a hablar, más adelantito lo voy a hablar. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer dos operaciones en la misma línea, pueden hacerla. Por ejemplo, pudiera hacer esto. Y también puedo hacer la multiplicación, siempre y cuando hay una coma que separe ambas, pues, ¿no? Entonces, si hay una coma que separa ambas, puedo hacer tantas operaciones como yo quisiera en la misma línea, pues, ¿no? Entonces se entiende que, y hay dos respuestas, pues, ¿no? 3 y 23.6. Ok, muy bien, ya esto ya vamos a ver lo del punto y coma y lo del display o dis, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, bueno, también aquí hay lo que son valores predefinidos, como por ejemplo pi, epsilon, infinito, no existe, y ans, que por default se le da alguna operación a la cual no se le ha asignado una variable, pues, ¿no? Los números complejos, etcétera, pues, ¿no? Por ejemplo, si ustedes escriben pi, les va a salir 3.14, ¿ok? Ahora, esto no es como en otros lenguajes en los cuales pasa que si hay una variable que ya está predefinida, no se puede utilizar. Aquí sí podemos utilizarla. Es decir, aquí podemos poner pi igual a 3, por ejemplo. Y cuando ejecutan pi nuevamente, ya no es 3.14, sino es 3. Hay otros lenguajes, creo que en Java y otros más, en los cuales es como que esa palabra es restringida, no se puede utilizar. Aquí sí se puede utilizar. ¿Ok? Muy bien, entonces eso también para saberlo, eso es para tenerlo, es lo que dice acá, no, pues no están protegidos, se pueden reescribir. Ok, entonces estas operaciones, pues por lo general queremos siempre almacenarlas en alguna variable, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, el decir x igual a 4 es la asignación, pues, ¿no? Es decir, a la variable x le asigna el valor de 4. La asignación siempre se da, viéndolo en la pantalla, se da de derecha a izquierda, es decir, lo que está en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho de su pantalla, o sea, lo que esté en el 4, se le asigna lo que está en el lado izquierdo, pues, ¿no? Entonces, X no existía hasta este punto, pero al darle este enter, aparece, si ven que apareció automáticamente en el workspace con un valor de 4. Entonces, le asignaba ese valor a esa variable. ¿Ok? Ya, aquí es importante, eso es lo que les quería decir. Muchas veces, y ya lo vamos a ver dentro del cálculo, como ustedes pudieron ver cuando yo ejecuté mi programa, cuando yo ejecuté el programa TCP así rápidamente, tiene muchas operaciones, usa muchas funciones, cálculos para, por ejemplo, resolver un problema en particular. Y al final lo que queremos es simplemente ver el resultado. Pues no, a mí no, internamente, pues las computadoras están trabajando, pero yo lo que quiero ver, por ejemplo, es el gráfico. ¿Ok? Entonces, lo que hago simplemente, si se dan cuenta, yo puedo seleccionar qué mostrar. Por ejemplo, yo muestro la distancia recorrida aplicando una heurística y la distancia recorrida aplicando otra heurística. ¿Ok? Eso no significa, ¿cómo evitamos que salgan cálculos innecesarios? Justamente con el punto y coma. Por ejemplo, si yo pongo x igual a 2 y le pongo punto y coma, eso no se imprime, no se muestra. Entonces eso es algo que cuando se hace un programa es importante tenerlo en cuenta. Pues no, porque si ustedes por ahí se olvidan de un punto y coma, pues va a empezar a imprimirse en la pantalla y eso es algo que no se ve muy bien. Déjenme ver si puedo ponerles un ejemplo. Por ejemplo, si yo me hubiese olvidado este punto y coma, cuando yo ejecute el programa TCP, me va a empezar a imprimir todo eso, ¿no? Al final de cuentas, yo no quiero ver esto es interno. Entonces, no sé, por ese motivo siempre es bueno a una función, a una asignación, ponerle el punto y coma, pues, ¿no? Muy bien.
ya, no solo pueden ser valores numéricos, pueden ser también valores strings, lo que son cadenas de caracteres. ¿Ok? Esto es con la comilla simple. ¿Ok? Voy a poner comilla simple. My name, por ejemplo. Entonces, esto de aquí es una cadena de caracteres, ¿ok? Me adelanto un poquito, esto es un vector. Como un vector tiene varias posiciones, yo, por ejemplo, puedo poner name, es el nombre del vector. Si yo pongo name entre paréntesis 1, es el vector name, la posición 1, aparece la m, pues, ¿no? Si yo pongo name posición 2, aparece name posición 2, aparece la y, pues, ¿no? Y así sucesivamente, pues, ¿no? Esto es lo que es un vector, ya lo veremos más adelantito, así que por ahí me adelanto un poco. Ok, entonces yo puedo, por ejemplo, también almacenar, una vez que ya se almacenan las variables, por ejemplo, x igual a 2 y y igual a 3.7, ojo una cosa, aquí no es necesario poner coma. Si está el punto y coma, ya puedo poner varias asignaciones sin separarlas por el coma, ¿no? Sí, alguien está levantando la mano, sorry, no puedo ver, pero por ahí vi que está levantando la mano. No. María José Torres estaba levantando la mano. No sé si era un error Ya, No, sí, quería hacer una pregunta. Es que no podía activar ajá, el audio. ajá. ¿Podría, por favor, repetir el uso del punto y coma? Sí, el uso del punto y coma. O sea, empecemos entre lo más sencillo. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, x igual a 4, si yo no le pongo el punto y coma, siempre muestra por pantalla. Por ejemplo, aparece ahí x igual a 4. ¿Ok? Si ustedes hacen una operación, por ejemplo, x igual a 2 más 3, lo que sea, ¿no? X igual a 2 más 3, aparece 5. Ya, ¿cuál es el detalle aquí? Bueno, de pronto, como es algo explicativo, aquí no hay problema, pero cuando haces un programa, lo veremos un poquito más adelante lo van a poder entender mejor. Dentro de un programa, una función, como ustedes saben, pues se hacen muchas operaciones, pues, ¿no? Se calcula el mínimo, se escoge aleatoriamente un número, se hace un cambio, se cambian las posiciones, qué sé yo, dependiendo de lo que queramos hacer, el algoritmo me dice qué hacer. Pero todos esos cambios yo no quiero verlos. Entonces, para evitar que eso ocurra, siempre cuando hagan alguna asignación, utilicen el punto y coma. ¿Por qué? Porque si utilizo el punto y coma, cuando yo ejecuto, solamente se va a mostrar lo que yo quiera que se muestre. Por ejemplo, yo ejecuto el programa TCP, solo se muestra solución del BMC, vecino más cercano, solución del 2OPT y el gráfico. Si por ahí a ustedes se les olvida un punto y coma, pues, ¿qué va a pasar? Siempre que el código pase por esta línea, porque aquí usamos lo que son los bucles, pues no los loops, el for, el while, siempre me va a imprimir esto. Y muchas veces eso, aparte que me hace que se demore más, es algo que no quiero ver. Pues no, yo no quiero ver esto, porque esto es algo interno. Entonces, eso es lo que me refiero con el punto y coma. ¿Ok? Entonces, por eso yo digo que siempre es... Pero lo vamos a ver más claramente cuando hagamos ya un ejemplo, una función. Ahí veremos más claro eso, ¿no? Eso sería. Bueno, entonces, continuamos. Ya voy a hablar de eso, de cómo eliminar asignaciones y todo eso. Vamos por partes. Ya voy a eso. ¿Ok? O sea, cómo reinicio todas las variables y todo eso. Bueno, entonces yo puedo asignar, por ejemplo, dos valores. Yo puedo asignar dos valores, por ejemplo, x y y, le doy enter, y luego puedo usar esos valores, o por ejemplo, lo que está acá, pues, ¿no? Y multiplicarlos, pues, ¿no? Es decir, x por y, y como x, ustedes pueden ver que aparece en el workspace, y y también, cuando haga esa multiplicación, pues va a salir justamente 2 por 3.7. ¿Ok? Entonces, la multiplicación de 2 por 3.7 está almacenada en XY, 7.4. ¿Ok? Obviamente, acuérdense lo que les dije, la asignación se da de derecha a izquierda, ¿no? Es decir, para que esto se dé, X y Y tienen que haber sido, primeramente, tener algún tipo de valor. Si, por ejemplo, yo hago, por ejemplo, esta operación de aquí, y yo ejecuto, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque A no ha sido definida. Entonces, el programa va a ir acá y va a decir, bueno, 3 por X sí está, por Y sí está, pero A, ¿qué es A? No sé qué es A. Entonces el programa dice que la variable A no está definida. ¿Ok? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí voy a primero definir todas esas variables y luego, una vez que definido todas esas variables, pues voy a ejecutar, por ejemplo, esta línea y ahí sí me va a hacer el cálculo, pues, ¿no?
porque el cálculo, porque todas las variables han sido definidas previamente. Muy bien. Ya, algo importante, me voy a adelantar un poquito. ¿Cómo yo, por ejemplo, limpio las variables? O sea, lo que me preguntaban por ahí. Yo quisiera, por ejemplo, pi, actualmente acuérdense que tiene un valor de 3. Ah, no, ya lo había escrito. Por ejemplo, pi, imagínense que tiene un valor de 3. Entonces, para limpiar una variable, lo que podemos hacer es usar el comando clear, y ponemos la variable que quiero eliminar. Por ejemplo, clear pi. Una vez que yo hago eso, miren lo que pasa en el workspace. Ese pi se elimina. Entonces, la variable pi ya no existe. Entonces, yo si vuelvo a escribir pi, tiene su valor original 3.14. Si quisieran eliminar todas las variables que están actualmente en el workspace, todas, ustedes pueden poner clear simplemente, sin poner ninguna variable, y automáticamente se eliminan todas las variables del workspace. ¿Ok? Ya, entonces ese comando es para eliminar justamente variables que están almacenadas en la memoria temporal, que es el workspace. CLC es un comando muy útil. CLC me limpia la pantalla. Muchas veces uno quiere hacer algo, pues, y, por ejemplo, ahorita quisiera empezar, entonces yo pongo CLC y me limpia la pantalla. Ojo, CLC no limpia el workspace. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿ok? Y yo pongo CLC, me limpia la pantalla, pero no me limpia el workspace. ¿Ok? Muy bien. Eso es. Entonces, CLC, clear, son dos funciones importantes. Ahora, otra cosa también importante, con el manejo de datos. Ustedes también, si ustedes se dan cuenta, pueden darle clic sobre la variable, pueden darle clic sobre la variable, por ejemplo, A, y les va a aparecer digamos, una interfaz tipo Excel, con celdas. Entonces, como A era igual a 2, simplemente aparece aquí. Pero aquí ustedes directamente pueden empezar a ingresar valores. Me pueden decir A igual a 2. Si quisiera que A fuese un vector, aunque esto lo vamos a ver más adelante, pudiera aquí ingresar valores, por ejemplo, hacia abajo, y ya A no simplemente es 2, sino A es todo un vector. ¿Ok? Esta parte la voy a remarcar un poquito más adelante. Ahora, ¿qué pasa si quisiera yo, por ejemplo, les hago el ejemplo, ¿qué pasa en esta función? Si ustedes se dan cuenta, yo puedo almacenar, es decir, guardar valores de variables importantes. Por ejemplo, si ustedes están desarrollando un proyecto, en el caso del ejemplo que les puse del TCP, el dato que se necesita para resolver este problema es justamente las coordenadas de los puntos que tengo que visitar. Déjenme volver a ejecutar esto. Entonces, un dato del problema es justamente las coordenadas de los puntos. ¿Ok? Lo que está en rojo. Esto es un dato, o sea, eso no tengo que inventármelo, eso me lo tienen que dar. Entonces, es muy práctico muchas veces. Por ejemplo, yo esto lo tengo en un vector que se llama P. Okay, aquí están las coordenadas, no sé si las pueden ver. La primera columna es la coordenada en X, la segunda columna es la coordenada en Y. A partir de ahí calculo matriz de distancia y aplico algunas otras técnicas de optimización para resolver el problema. El asunto es que yo a veces quisiera dejar eso guardado para cuando vuelva a ingresar, ese valor esté ahí. ¿Cómo lo hacemos? Pues usamos un comando que se llama save. Si yo utilizo un comando que se llama save, ok, voy a ir acá a ver, tutorial. Un comando que se llama save, por ejemplo, quisiera guardar eso que ustedes ven ahí, si ven eso que está en el workspace. Entonces, yo quisiera guardarlo porque a lo mejor es información importante, una solución o algo así. Entonces, yo lo único que hago es poner save y al lado de save escribo el nombre con el cual yo quiero que se guarden todos esos datos. Por ejemplo, prueba. ¿Ok? Si yo pongo save prueba, todo lo que esté en el workspace, todo se va a almacenar en este archivo. Entonces yo le doy save. Y una vez que yo pongo, ustedes se dan cuenta, y este archivo se guarda automáticamente en la carpeta en la cual estén trabajando. Por ejemplo, en este caso, como estoy trabajando en la carpeta códigos, se guarda justamente aquí, en esta carpeta, pues, ¿no? ¿Por qué sirve esto? Porque si ustedes ponen clear o cierran la computadora o lo que sea, porque una vez que se cierra,
el workspace vuelve a cero, ¿no? Cuando ustedes ingresan vuelve a cero, ustedes pueden cargar, o sea, ustedes pueden poner load, esa es otra función, ponen prueba, y automáticamente aparecen los valores que ustedes tenían previamente, pues, ¿no? Eso lo pueden hacer, a lo mejor ustedes dicen, pero yo no quiero todos los valores, yo solamente quiero el vector P o la matriz P. Entonces ustedes pueden también poner save, prueba, y espacio, y ponen aquí aquello que ustedes, cuáles variables quisieran almacenar dentro de ese archivo llamado prueba. Por ejemplo, en este caso, P y D. Si ustedes ponen esto, se actualiza el archivo. Una vez que le ponemos clear, limpiamos la pantalla, el workspace, y cuando carguemos otra vez el archivo prueba, se va a cargar solamente con aquellas funciones, aquellas variables, perdón, que yo quise guardar, pues, ¿no? ¿Ok? Algo muy similar es aquí en Octave, ¿ok? Ustedes también pueden en Octave, a los que estén en Octave, me voy a dar un ejemplo rapidito. Por ejemplo, yo también puedo poner save. O sea, aquí también puedo, por ejemplo, también editar las variables directamente desde, dándole clic, me aparece también donde yo puedo editar, pues, ¿no? Ok, en lo que se llama editor de variables, si ven que aquí hay 4 cosas, ventana de comandos, que es donde ejecuto el código, editor, que es donde usualmente hago los cambios de los códigos, y editor de variables, pues aquí, por ejemplo, yo puedo editar cualquier variable que yo quiera, por ejemplo, el vector P, le doy clic, y, bueno, me aparece abajo en este caso. Tengo que cerrar, ya, ahí está el vector P, ¿no? Entonces, algo muy similar. ¿Quieren guardar lo mismo? Save, ponen, por ejemplo, prueba, y ponen D y P, por ejemplo. Y automáticamente se crea un archivo llamado prueba, justamente en la carpeta en la que estén trabajando. Entonces ustedes después pueden poner clear, limpian todo y después dicen load, prueba. Y aparecen las variables con las que están trabajando. Muy similar, por eso les digo que Octave es muy similar a MATLAB. Ok, entonces eso es. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Déjenme revisar. Todo bien, el código MATLAB distingue mayúsculas y minúsculas. El código MATLAB mayúsculas y minúsculas, sí. Sí, por ejemplo, no es lo mismo. Pongo un ejemplo rapidito. A igual a 3 y A igual a 4. Si yo pongo A es 3 y A mayúscula es 4, ¿no? Entonces sí distingue entre ambas, ¿no? Cuando vuelves a guardar, en general, datos del mismo nombre se sobreescribe el archivo, sí. Si es que guardan en el mismo archivo, pues no. Si es que guardan en otro archivo, pues no. Después ustedes pueden, por ejemplo, crear otro archivo. O sea, yo puedo decir ahorita P igual a, ya no va a ser un vector, va a ser 3 nomás. Yo puedo poner save, prueba 1, P. Entonces, se crea otro archivo prueba 1 con una variable P, pero esa P es distinta a la P que está en el archivo prueba. Ustedes ponen clear y ponen load prueba. El P que está en prueba sigue siendo el mismo, pues, ¿no? Ok. Bueno, me preguntan Python, MATLAB o R. O sea, realmente depende muchas cosas, pues, ¿no? O sea, Python, bueno, todos tienen como todo en la vida sus pros y sus contras, pues, ¿no? Python y R son bastante utilizados, son gratuitos, pues, ¿no? Creo que ambos son igual de potentes, realmente, ¿ok? En ambos hay muchísimas funciones, en ambos. El punto es que en MATLAB tiene un costo, ¿ok? También depende mucho de cuán familiarizados estén con un programa, pues, ¿no? ¿Ok? Eso también les da un expertise. Pero al final, ambos pueden ser muy buenos, ¿no? Optimización, sí, es que los códigos de optimización lo que se requiere justamente, o sea, en optimización lo que se requiere es desarrollar un algoritmo y como tal el algoritmo, por velocidad creo que son bastante similares, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, en temas de estadística tengo entendido que eres mejor, pues, ¿no? En optimización, MATLAB es muy bueno, o sea, es muy bueno MATLAB. ¿Okay? Entonces sí es recomendable. Aunque hay otros, ¿no? Hay otros.
por ejemplo, hay GAMS, pero eso ya es algo más de modelización. Pero bueno, son otras cosas que no vamos a entrar. ¿Ok? Muy bien. Aunque yo obviamente uso MATLAB y yo recomiendo MATLAB porque he trabajado muchas cosas en esto. Lo único detalle, como les digo, es el tema del costo, pues, ¿no? Que eso sí, ahí sí Python es gratuito. Sí, claro. Una persona, por ejemplo, bueno, las preguntas me hacen adelantar. Por ejemplo, ustedes pueden guardarlas, pues, ¿no? Ustedes pueden simplemente poner el programa TCP, perdón, error por estar en la carpeta equivocada. Por ejemplo, pueden poner el programa TCP y pueden poner aquí file y guardan la carpeta y esto lo guardan con un archivo, pues no. Y listo, a partir de ahí pues pueden luego importar la LaTeX sin ningún problema, pues no. Ok, muy bien. Seguimos. Muy bien, entonces ya. Ahora vamos a ver funciones, ¿ok? Como les decía, MATLAB tiene muchísimas funciones, pero sí, cuando les digo muchísimas, es muchísimas. Ya van a ver aplicaciones de todo tipo, en ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, obviamente en matemáticas, en optimización, y que hay muchísima gente trabajando en eso, ¿ok? Hay gente que, por ejemplo, una persona comparte esos archivos y otra persona los puede utilizar. De hecho, eso es lo que vamos a ver en la última clase. O sea, en el último tutorial vamos a ver cómo podemos coger funciones que otras personas han creado y poderlas ejecutar, pues, ¿no? Pero bueno, empecemos con las más básicas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos funciones como para trabajar con números enteros, básicamente. Floor, sale, ok, floor, fix, round, mod. El mod me da el residuo de 2 números, por ejemplo. Esto es muy en programación, esto es bastante útil. A veces uno quiere decir, bueno, yo quisiera coger solo los números enteros, los números pares, o quiero coger solamente aquellos números múltiplos de 3, etc. Entonces, mod es la herramienta ideal. Pues no, mod, por ejemplo, de 9,3, el residuo es 0. Pues entonces, el 9 es 3 divide el 9. Pues, ¿no? Entonces, esto es muy útil. Mod, hay muchas, de hecho no voy a entrar a ver todas porque obviamente por tiempo pues tenemos que avanzar, no me va a alcanzar. Fix es otro importante. Fix lo que hace es una especie de redondeo, ¿ok? Después, por ejemplo, pueden poner 3.1 y les bota el 3, pues, ¿no? Fix es una especie de redondeo, pues, ¿no? Pueden hacer una división también, por ejemplo, pueden dividir 10 dividido para 3. Obviamente eso es 3.333. Si ustedes le aplican el fix a eso, les da, esto se podría entender como el cociente de la división, ¿ok? Ese 3 es el cociente. Y el residuo, con el mod, de 10 con 3 es 1. ¿Ok? Muy bien. De las más importantes, ¿no? También hay funciones, por ejemplo, ver si un número es primo, isPrime, por ejemplo. IsPrime, esta función, tú pones un número y te dice si es primo o no. 1 o 0. ¿Ok? Por ejemplo, el 10 no es primo, 0. Un valor lógico. El 7 es primo, 1. O sea, ustedes pueden probar, este número es primo, simplemente lo escriben y les da eso, pues, ¿no? Ya, ahora, obviamente, ni yo es que yo no es que tengo todas las funciones en mi cabeza. Entonces, hay una otra parte que es muy importante, que es la parte de cómo es de algo que se llama help. Entonces, a veces, quizás obviamente no se van a hacer todas las funciones. Entonces, el comando help justamente me dice, bueno, esta función me parece interesante, primes, ¿qué significa? Entonces yo escribo help primes, cómo se utiliza, cuáles son, y aquí esto me bota justamente una descripción de la función, pues, ¿no? Genera una lista de números primos. Dice, es un vector, fila, de números primos menores o iguales que el número n. Entonces, por ejemplo, ustedes quisieran, ok, entonces yo puedo usar primos de esta manera. Hacer primes de 100, por ejemplo. Entonces me bota los números primos del 1 hasta el 100. ¿Ok? Y así. Y así para cualquier función que uno quisiera utilizar, pues no, factorial, por ejemplo, help factorial. Entonces te dice, ok, es el producto de todos los enteros, a ver, perdón, que no se ve bien, de 1 to n, ok. Entonces, por ejemplo, factorial de 10. Entonces, esta es la función factorial, pues, ¿no? Es el factorial, básicamente. Factorial es el factorial.
Por ejemplo, factorial de 5, 120 y así. Ok, entonces yo no puedo, como digo, por temas de tiempo, pues no puedo entrar a todas las funciones, pero igual aquí les dejo algunas para su revisión. Hay más. Por ejemplo, para generar números aleatorios es el rand. Okay, aquí sí me voy a quedar un poquito porque son las funciones que más se utilizan por lo general, al menos en lo que yo hago en optimización, utilizamos muchas veces técnicas que utilizan una componente aleatoria, pues, ¿no? Rand como tal genera un número aleatorio entre el 0 y el 1, ¿ok? Y hay varias, o sea, como ustedes saben, los números aleatorios no solo tienen distribuciones uniformes entre 0 y 1, pueden ser distribución normal, distribución beta, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, RAN-N, help, RAN-N, justamente yo puedo escribir la descripción aquí, y esto me genera distribuciones, bueno, pseudo aleatorias. Eso ya es un tema de simulación, no voy a entrar en eso, a hablar de eso, que sigue una distribución normal, o sea, normalmente distribuidos, donde la distribución aleatoria tiene una media, por aquí lo dice, a ver, espérame un ratito que esto está un poco, no, a ver, espérame un ratito, ya, donde la distribución aleatoria tiene una media, creo que es de 0, y una distribución estándar de 1, que es la distribución estándar, pues no, la normal estándar, ¿ok? Bueno, entonces aquí hay la explicación. Por ejemplo, si ustedes quisieran una distribución normal que no sea estándar, por ejemplo, que tenga media 1 y distribución estándar 2, pues aquí está la explicación. ¿Ok? Ya, esta parte sí me voy a detener porque aquí hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, si yo pongo RAN, como les dije, es un número uniforme entre 0 y 1. Distribución uniforme entre 0 y 1. Pero si yo pongo RAN y yo pongo lo siguiente, RAN de 10, me genera una matriz de 10 por 10 con 10 números aleatorios entre 0 y 1. De hecho, yo aquí puedo poner, si yo quiero un vector, es decir, si yo quisiera un vector, una fila, 10 columnas, yo puedo poner separadas por una coma la cantidad de filas y la cantidad de columnas, pues no. Todos entre 0 y 1. Eso, vuelvo y repito, ¿cómo ustedes dicen? Pero yo cómo puedo saber eso? Help run. Aquí está toda la información. Aquí explica cómo hacerlo. Incluso aquí dice, justamente, devuelve una matriz de n por n conteniendo bla, bla, bla. O también puede ser de m por n, etc. Entonces, yo solo les doy las pautas y bueno, ya depende de ustedes, pues, dependiendo de sus intereses, pues, explorar un poco más, pues, ¿no? Ok, un número aleatorio entre A y B, pues aquí utilizamos la técnica esta que se utiliza en simulación, pues, ¿no? Para transformar un número, una distribución uniforme entre 0 y 1 a un uniforme entre A y B. Help, no sé si help es una función. Creo que es un comando, de hecho. Help. Bueno. Entonces, en update también, por ahí me dicen update, sí, en update también están todas estas funciones. Por ejemplo, ustedes pueden poner rand entre 0 y 1, pueden poner rand de 10 y una matriz de 10 por 10 o rand de 1,10, etc. Si ponen RAN-N, no se olviden, por ejemplo, RAN-N genera ahora 10 números distribuidos normalmente, una distribución normal estándar, entre, bueno, 10 números, pues, ¿no? Ahí está, 10 números. Es lo mismo, algo similar a RAND, ¿no? Ahora, si quisiera números uniformes, si quisiera una distribución con números enteros, hay una función en MATLAB que se llama Randy, ¿ok? Que genera números enteros entre 1 y el valor que ustedes pongan aquí. Por ejemplo, entre 1 y 10. Perdón, 1 y 10. 3, 10, 2, 9, 6, 10, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Son enteros. Tanto Randy como Rand tiene otra particularidad. Bueno, Randy, ustedes pueden poner no solo entre 1 y 10, ustedes pueden poner lo siguiente, miren, pueden poner entre corchetes, que sea, yo quiero números uniformes, perdón, números enteros entre menos 10 y 10. ¿Cuántos números quiero? Yo quisiera tener un vector de una fila y 10 columnas. Entonces me genera un vector
una fila de 10 columnas con números entre menos 10 y 10, números enteros. ¿Ok? Creo que la distribución de Randy es uniforme también. Creería que es uniforme. Sí, uniforme, una distribución uniforme. ¿Ok? O sea, los números se distribuyen, tienen las mismas probabilidades de cualquier número entre ese rango tiene la misma probabilidad de ser elegido, pues, ¿no? ¿Ok? Chicos, sí, perdón. Entonces, esa es cómo es el tema, ¿no? Y hay muchas más funciones que ustedes pueden profundizar, ¿ok? Que se puede profundizar dependiendo de lo que necesiten. Ok, entonces help, vuelvo y repito, es un comando que justamente me ayuda para, cuando no conozco una función, pues, aprender de ella. Hay otra función, ok, esta no la utilizo mucho, porque ahí sí, entre look for prefiero ir a Google, pero por ejemplo a veces ustedes dicen, ¿saben que yo quisiera hacer algo? Quisiera generar, no sé, matrices, algo con matrices. Entonces ustedes pueden poner en inglés matrix y busca todas las funciones que hacen algo con una matriz. ¿Ok? En cambio, este de aquí es look for, es buscar. Entonces aquí busca todas las funciones que trabajan con algo hace con una matriz, pues, ¿no? Esto es muy amplio, se puede ser muy grande esto. De hecho, bueno. Entonces, pero vuelvo y repito, yo prefiero, en ese caso, pues sí, preferiría usar Google, pues no. Quiero hacer algo, pues lo googleo. No sé, tengo algo que no sé también, porque una cosa es saber la función, pero no saber cómo usarla, y otra cosa es no saber cómo hacerlo. Entonces ustedes pueden googlear, por ejemplo, generar valores aleatorios en MATLAB, por ejemplo. Entonces, obviamente MATLAB tiene su página donde te explican muy bien, con lujo de detalles, con ejemplos y todo lo demás, cómo hacerlo, pues, ¿no? Entonces, ustedes supongo que no conocían la función rand. Con Google la encontraron, pues, ¿no? Y aquí les da funciones, ejemplos y, bueno, muchísimas cosas, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando conocen una función y quieren saber cómo utilizarla, pues el help. Cuando no conocen, no saben cómo hacerlo, quieren encontrar una función que haga eso, pues ahí sí el look for es una, pero creería que es mejor el Google, pues ahí sí no hay mucho que decir. Muy bien, déjenme ver qué más hay por aquí. Ok, Online Help, esto es muy bueno, ¿no? Ok, esto ya lo conversamos. Ya otra cosa, esto lo vamos a ver más adelante. Muchas veces en programación, cuando ustedes están en un ciclo, y este ciclo es infinito, y a lo mejor pusieron mal una condición de parada, pues un while, se vuelve a quedarse iterando hasta el infinito, pues, ¿no? Entonces, la opción que tienen para detener eso es el control C. Ponen control C y el programa deja de trabajar, pues, ¿no? Esto lo veremos cuando veamos justamente loops y for. Loop, básicamente, for igual. Ok, siguiendo, porque el tiempo apremia, ok, vamos a ver lo que son arrays. Déjame rapidito si hay algo por aquí. Ok, muy bien. Bueno, ahora sí, como les decía, MATLAB viene de las siglas Matrix Laboratory. O sea, se fundamenta principalmente en el manejo de matrices. ¿Ok? Entonces, se puede decir que el array es la unidad fundamental para el almacenamiento de datos en MATLAB. ¿Cómo ingresamos vectores o matrices? De muchas maneras. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, ustedes pueden poner X, tal cual está en la diapositiva, y generar un vector fila. ¿Ok? No se olviden de algo, que siempre esto que ustedes hacen aparece acá, pues, ¿no? Si ustedes le dan clic aquí, entonces aquí va a aparecer justamente lo que acaban de ingresar, pues, ¿no? De hecho, ustedes también pueden ingresar un vector de esta manera. Pueden empezar a agregar aquí 4, 5, etcétera, pues, ¿no? Y ya su vector X ya no va a ser solamente 1, 2, 3, sino 4, 5. ¿Ok? Ya voy a dar un ejemplo más de eso, pero antes de eso, si quisiera un vector columna, el punto y coma separa un vector columna, el punto y coma separa filas. ¿Ok? El punto y coma separa filas. Por ejemplo, Y 1, 2, 3, ¿no? Entonces se entiende que es eso. ¿Ok? Matrices, por ejemplo, aquí, ¿cómo se va a leer esto? Hay 2 filas y 3 columnas. ¿Ok?
¿Por qué? Porque efectivamente pues vemos un punto y coma, dos filas, lo que está de un lado y lo que está del otro, y cada fila tiene 3 elementos, 3 columnas. ¿Ok? Una matriz cuadrada. Y podemos hacer cosas interesantes. Por ejemplo, una vez que tenemos, por ejemplo, dos matrices, esto es muy... A mí realmente lo que me gusta mucho de MATLAB, en Python no lo sé, pero es el manejo de matrices, es muy poderoso. Ya vamos a ver en la siguiente sesión, si no se puede en esta, potenciales de uso de matriz. Por ejemplo, miren, tenemos la matriz A mayúscula, A minúscula, y podemos hacer algo como esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos básicamente uniendo las dos matrices. No puedo subir más, no sé por qué. Déjame cerrar esto. Estamos uniendo las dos matrices. A era esto, A minúscula era esto. Al poner A espacio A, estoy uniendo la matriz A, que es 1, 2, 3, 4, si ven lo que está aquí, con la matriz A mayúscula. ¿Ok? Entonces eso me parece bastante bueno, bastante útil, pues, ¿no? Entonces, recuerden, punto y coma separa filas, ¿ok? Obviamente otra cosa que no está de más decir, si ustedes van a ingresar esto, y por ejemplo pasa esto, va a salir un error, porque si estamos definiendo filas, se entiende que la matriz tiene que tener, si aquí hay 3 elementos, la primera fila tiene que tener 3 elementos. Cuando eso ocurre, pues dice que hay un error justamente que consiste en que las dimensiones de las matrices no están concatenadas, pues no. Entonces, ok, igual mencionarlo. Ya, otra cosa importante que yo uso mucho. Por ejemplo, yo cuando quiero leer data de este Excel, les pongo un ejemplo, déjenme ver si puedo abrir, voy a abrir un Excel rapidito. Como ustedes saben, no, de hecho, déjenme ver si puedo, déjenme ver. Les pongo un ejemplo rapidito, en lo que es el test, y ahí los induzco también a un poquito a lo que hago, ¿no? Como ustedes saben, bueno, en lo que es optimización al menos, existen lo que se llaman los benchmarks, que son bases de datos que utilizan todos los científicos a nivel mundial para testear un problema, pues no. Entonces, por ejemplo, aquí existen bases de datos de diferentes índoles. Entonces, por ejemplo, aquí existen, el problema, acuérdense que yo les dije que en el TCP el dato fundamental son las coordenadas de los puntos. Entonces, ustedes aquí tenemos una base de datos que tiene 131 puntos. Ustedes pueden ver los puntos. ¿Ok? Ustedes pueden ver los puntos. El tour óptimo. ¿Ok? La data como tal. Que esto es lo importante, pues, ¿no? Esta data como tal, bueno, no, déjenme ver si la puedo abrir. La podemos abrir, bueno, la puedo abrir como un TXT. Y lo importante es que eso yo lo paso a una hoja de Excel, ¿ok? Entonces, ¿por qué les cuento eso rapidito? Porque una vez que está en una hoja de Excel, es la herramienta, una de las herramientas más utilizadas para almacenar información, uno puede a partir de eso, pues, hacer experimentos, pues, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver en TCP. No sé si tengo aquí justamente la hoja de Excel. Creo que no tengo la hoja de Excel. Pero bueno. Déjenme abrir esto. Entonces, lo que usualmente está aquí es esto, ¿no? Entonces, esta información regularmente está en un TXT. Yo lo estoy haciendo el proceso al revés, pero bueno, lo importante es que esto de aquí aparece en un archivo de Excel, que ahora no tengo uno a la mano, chuta, ahí sí, creo que me faltó tener ese ejemplo. Pero supongan que ustedes tienen esto, tienen algo así, miren, ustedes tienen esta información, esto lo descargan de internet. Entonces, ¿qué harían? ¿Cuál sería el paso? Copiarlo de Excel. ¿Y cómo lo ingresamos a MATLAB? Supongamos que esto no existe. Quiero ingresar esos puntos. Entonces yo digo P igual a 0, por ejemplo, una forma que yo utilizo mucho, P igual a 0, me aparece en el workspace ¿cómo es? La variable, y aquí simplemente lo que hago es de Excel directamente, suponiendo que esto lo descargué de internet, imagínense que esto es el TXT que lo descargué de internet, cojo y pongo aquí clic derecho, pegar data de Excel. Y esta información que la tenía en un TXT, la tengo ahorita en MATLAB, lista para utilizar.
para alguna aplicación, pues, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que la información, los 131 puntos están aquí, ¿no? 131 por 2. Es una matriz de 131 puntos por 2. Ok, vamos a ver. Ok, ya voy a... Muy bien. Seguimos. Seguimos. Entonces, esto es una forma importante, ¿no? Hay muchos problemas, casi todos los problemas, la data la tenemos en archivos externos. Podemos llamar la data de Excel a MATLAB a través de, justamente, utilizando estas herramientas, ¿no? Creando variables, las variables, luego la abrimos el interfaz, lo pego esa data y ya la tengo ahí. Una vez que la tengo ahí, la puedo guardar, y una vez que la tengo guardada, por ejemplo, como tengo, si ven el archivo datameta, es un archivo que tiene justamente coordenadas para un problema. Así como está ese, también tengo, por ejemplo, coordenadas para otro problema, como, bueno, aquí tengo solamente datameta, déjenme ver. Este es muy grande, por ejemplo, recorrido simulado. ¿Por qué no sé? Bueno, no, ya sé por qué. Espérense un ratito. En el 2001, por ejemplo, aquí yo veo, si ustedes pueden ver, yo tengo justamente el archivo XQF131. Ese archivo yo ya lo guardé, hice el proceso, ¿no? Y una vez que lo tengo aquí, tengo justamente mis coordenadas. A partir de eso, yo puedo utilizar esta data para justamente resolver un problema, pues, ¿no? Entonces eso era importante. Muy bien, seguimos. Ya, ok. Seguimos. Una vez que tenemos ya una matriz, ok, por ejemplo, sea cual sea, P, o sea la matriz que hemos hecho AA, lo que sea, para llamar a un valor de esa matriz usamos justamente, si por ejemplo es un vector, simplemente el nombre del vector, entre paréntesis, la posición. Por ejemplo, un vector que yo tengo aquí, el vector X, ustedes ven, X es un vector, pero si yo quiero un elemento, pongo X de 3 y me da el elemento en X que está en la posición 3. En una matriz tiene dos coordenadas, pues, ¿no? La posición, tanto en fila como en columna. Entonces yo puedo poner AA de, por ejemplo, 2,4. Y 2,4 es el 8, pues, ¿no? Ok. Eso es. Otro comando importante, el doble dos puntos. Este comando es importante. ¿Ok? Este comando es importante porque yo a partir de este dos puntos, yo puedo crear vectores también. Por ejemplo, yo puedo crear un vector. La sintaxis es esta, miren. Valor de inicio, incremento y valor final. Por ejemplo, yo puedo, sabes que yo quiero empezar en el 1, quiero que vaya en espacio del 0.5 y que vaya hasta el 10, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, empieza en el 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 hasta el 10. Y ese A es un vector. O sea, como si ustedes lo ven acá, A es un vector que tiene 19 elementos. ¿Ok? También puede ser en sentido inverso. Es decir, yo puedo también hacer algo como lo que está en las diapositivas, es decir, que empiece en 0.8, que vaya descendiendo en menos 0.3 y que llegue hasta el menos 0.8. También lo puedo hacer. Ahora, por default, si yo omito el incremento, el vector como tal va a ir de 1 en 1. Va a empezar en 1, luego va a ir a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y a 10. ¿Okay? Esto es bastante importante y ya lo vamos a ver más adelante el porqué. ¿Ok? Ahora, manipulación con matrices. Vuelvo y repito, esta es la parte más útil en MATLAB. O sea, MATLAB maneja muy bien las matrices. Por ejemplo, vamos a crear una matriz. Vamos a crear una matriz de aleatoria, con números aleatorios enteros, del 1 al 100, de 8 por 8, por ejemplo. Si estoy creando números enteros, del 1 al 100, o sea, números que están entre el 1 y el 100 enteros, una matriz de 8 por 8. Se creó la matriz, ¿no?
con lo que había aprendido previamente. Ahora, yo quisiera coger una parte, una submatriz de esa matriz. Por ejemplo, yo quisiera coger la submatriz que está aquí. A partir de la fila 2, columna 3, hasta la columna 5 y hacia abajo, ¿no? O sea, esta submatriz quisiera coger. Es decir, desde la fila 2 hasta la fila 6 y desde la columna 3 hasta la columna 5. ¿Cómo lo hago? Ahí también puedo utilizar lo que se conoce como dos puntos. Por ejemplo, yo puedo poner A. Acuérdense una cosa. Cuando ustedes ponen A, 2,3, por ejemplo, escogen el elemento 2 en la posición, el elemento que está en la posición 2,3. Es decir, en este caso, el 13. Pero no solo puedo hacer eso. Yo puedo hacer lo siguiente, miren. Yo puedo decir lo siguiente, es que yo quiero coger la fila 2 y la fila 3. Yo quiero coger en la columna 3, voy a fijar la columna 3, la fila 2 y la fila 3. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo decir lo siguiente, miren. Yo puedo decir rows, columnas, 2.3. Acuérdense que eso de ahí genera un vector, que es el vector 2, 3. Entonces yo puedo poner ese row, lo puedo poner de la siguiente manera. A, row, 3. ¿Qué voy a coger de eso? La fila 2 y la fila 3 y en la columna 3. Es decir, los elementos 13 y 19, si se dan cuenta. Ahora, yo lo puedo hacer directamente. No es necesario primeramente crear un vector para luego utilizarlo. No, no es necesario. Yo puedo hacerlo directamente. Puedo poner directamente aquí. Quiero coger desde la fila 2 a la fila 3. O sea, quiero coger fila 2, fila 3, lo que esté en la columna 3 directamente. 13 y 19. Ahora, una vez conociendo esto, yo puedo coger ya una submatriz. Porque haría exactamente lo mismo para coger las columnas. Por ejemplo, si yo les dije que yo quería la submatriz que estaba desde la columna 3 a la columna 5, desde la fila 2 hasta la fila 6, lo que yo debería hacer es decir, quiero de la matriz A, coger el elemento que están desde la fila. Acuérdense que primero es fila y luego es columna, ¿no? Esto que va acá es fila, aquí va la fila y aquí van las columnas, ¿no? Acuérdense de eso. Si yo quiero las filas que van desde la 2 hasta la 6 y la columna que va desde la 3 hasta la 5. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, vamos a coger una submatriz, que justamente es la submatriz que empieza aquí hasta el 41, 4 unidades hacia abajo, pues, ¿no? Y a partir de eso, ustedes pueden escoger cualquier submatriz de una matriz, pues, ¿no? Es bastante útil también eso. ¿Ok? No solo eso, también podemos hacer lo siguiente, miren, podemos escoger filas que no están secuenciadas incluso. Es decir, yo puedo crear un vector, como les dije, un vector de filas, en el cual, sabes que yo quiero la fila, perdón, denme un ratito, yo quiero la fila 2, la fila 4 y la fila 6. ¿Ok? Entonces yo quiero la fila 2, la fila 4, entonces yo puedo después venir a poner row, o sea, yo quiero de la matriz A coger la fila 2, 4 y 6, las columnas, bueno, dependiendo, por ejemplo, solo la columna 3. Entonces, ¿qué me va a dar? De la matriz A, me va a dar la fila, de la columna 3, el elemento que está en la fila 2, que es el 13, el que está en la fila 4, que es el 24, y el que está en la fila 6, que es el 5. ¿Ok? Ahora, yo también puedo extender esto. Yo puedo poner, ¿sabes qué? Pero yo no quiero solo de la columna 3, quiero la columna 3 y hasta la columna 5. Entonces, me va a dar los que están en las filas 2, 4 y 6, los que están en la columna 3, 4 y 5. 2, 4, 6 de la columna 3, 2, 4, 6 de la columna 4, 2, 4, 6 de la columna 5, pues, ¿no? Y a partir de eso yo puedo hacer lo que yo quiera, pues, ¿no? Ahora, si ustedes quieren coger toda una fila, porque eso es bastante útil en programación, pues coger toda una fila, lo que van a hacer es poner dos puntos. Por ejemplo, yo quiero escoger la primera fila. La primera fila, todas las columnas. ¿Eso que estoy diciendo ahí? Estoy cogiendo la primera fila de la matriz, toda la fila enterita. 4, 50, 44, 55, 24, 59, 50, 25, etc. Lo mismo con columnas. Pero yo quiero escoger la primera columna. 44, 92, 19, 27. Lo mismo, pues, ¿no? Entonces, esto es bastante útil. Bastante útil es todo esto, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, los ejemplos que están en las diapositivas, están de esta matriz B, están cogiendo la primera columna. ¿Ok? Ya. Y eso es.
Muy bien. El comando end significa que es la columna final. Pues, por ejemplo, aquí que estoy diciendo, voy a escoger de la matriz B la fila 1, la fila 2, la columna 2, hasta el final, que en este caso es 3. Estoy cogiendo fila 1, fila 2, columna 2, columna 3. Estoy cogiendo esto que está aquí. 2, 3, 5, 6. ¿Okay? Aquí estoy cogiendo la fila 2, 4, 5, 6. Estoy cogiendo la columna 1, que sería 1, 4 y 7. Ok, ya vamos avanzando. Ya voy a multiplicar matrices y vamos a ver. Entonces, bueno, funciones con matrices también hay muchas. Por ejemplo, para crear matrices de ceros, yo puedo usar la función que se llama ceros. Yo creo matrices de 4 por 3, por ejemplo, llena de ceros, por decir algo. Ones es un comando para crear matrices con unos. ¿Ok? A es un comando para crear matrices de identidad. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, identidad de 3. Diagonal es para crear una matriz diagonal. Diagonal, yo puedo crear, por ejemplo, donde A van a ser justamente, es un vector, A es un vector, y los elementos que yo pongo aquí van a estar en la diagonal de la matriz. ¿Ok? Bueno, el RAN ya lo habíamos estudiado, el RAN-N también, ok, y así sucesivamente, pues, ¿no? El RAN genera una matriz de M por N con números entre 0 y 1, RAN-N números que sigue una distribución normal estándar, pues, ¿no? Ok, demás funciones, por ejemplo, si tienen una matriz y quieren hallar la transpuesta, tienen dos formas, o simplemente ponen la coma o ponen transpose, ¿ok? Por ejemplo, A igual Randy, pongámosle de 6, pueden poner A, ponen, ¿cómo se llama? Comilla simple, y hace el transpuesto, pues, ¿no? Ya está. O pueden escribir la palabra transpose, exactamente igual. Hallar el determinante de una matriz, pues, bueno, en este caso tiene que ser cuadrada. Y me volverá a crear la matriz A, 8 por 8. El determinante, ya, ahí está, pues, ¿no? Muy bien, bueno. La inversa, bueno, en este caso esta matriz tiene inversa. Voy a poner inversa de A y calcula la inversa, pues, ¿no? Esta es la inversa de la matriz. Muy bien, hay otras funciones. Me preguntan por el material. Sí, está compartido. El link yo lo compartí y... Exacto, voy a responder. Ya, lo que me preguntan por ahí, sumas, restas, multiplicaciones. Bueno, para sumar matrices tienen que tener el mismo tamaño, pues, ¿no? Tengo la matriz A y la matriz B. Simplemente pongo A más B, diferencia A menos B. Multiplicación, ojo, aquí hay un detalle, pues, ¿no? Como ustedes saben, para que la multiplicación de matrices exista, pues el número de columnas de la primera matriz tiene que ser el número de filas de la segunda matriz. ¿Ok? En este caso la multiplicación es posible. Ok, ya, entonces pueden hacer la prueba, ¿no? Simplemente copien los códigos y ya está. Resolver sistemas. Ok, si quiero resolver el sistema AX igual a B, pues un comando es este que está aquí, ¿no? Por ejemplo, tienen un sistema de ecuaciones, no sé si ya por aquí un ejemplo. El sistema, escriben el sistema en una forma, obviamente un sistema lineal. Ok, ya no lineal es que hay funciones también para resolverla. El sistema lo escribe de forma matricial AX igual a B, donde A es la matriz de coeficientes y B es el vector entero, pues, ¿no? O el vector. Ok, y a partir de ahí lo que simplemente hacen es, por ejemplo, trabajando con esta matriz A, esta es la matriz A, y este es el vector B es este. Al poner A, el slash invertido, B, estoy resolviendo el sistema AX igual a B, ¿ok? Que no es lo mismo que resolver XA igual a B, ¿no? Ok, pero bueno, lo más importante es este es el que comúnmente estudiamos, pues, ¿no? Muy bien, entonces esta forma resuelvo sistemas, ¿no? Obviamente esto es más eficiente que invertir la matriz, pues, ¿no? Porque también se puede resolver el sistema invirtiendo la matriz, multiplicándola por el vector B, pero como ustedes saben, en programación
inverso de una matriz es algo bastante costoso computacionalmente, entonces hay que omitirlo. Ya. Otra cosa también importante es, por ejemplo, yo tengo la matriz A, ¿ok? Bueno, la tengo cargada. Yo también puedo hallar, si yo pongo A exponencial 2, lo que estoy haciendo aquí es multiplicar A por A, ¿ok? Es decir, yo estoy haciendo aquí A por A. Es lo que estoy haciendo. Ahora, así me puedo ir de largo, pues no puedo poner al cubo y así sucesivamente. Ahora, hay un comando también importante en MATLAB que es A punto y la operación que quiera trabajar con la matriz o el vector. ¿Qué significa esto? Que yo a cada elemento de la matriz, yo no le voy a calcular, o sea, no voy a multiplicar la matriz por sí misma, sino a cada elemento lo voy, por ejemplo, en este caso, a elevar al cuadrado. La matriz era 1, 2, 3, 4, me va a quedar 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16. ¿Ok? Por ejemplo, si hacen A punto B, acuérdense que A y B son dos matrices del mismo tamaño, podríamos hacer A por B como ya lo he indicado previamente. Pero si hacemos A punto asterisco B, ¿qué es lo que estaré haciendo? Lo que estaré haciendo es multiplicar cada elemento de la matriz. Es decir, estoy multiplicando realmente, lo que estoy haciendo aquí, al poner A punto B, es multiplicar 1 por 0.5, 2 por 0.5, 3 por 0.5 y 4 por 0.5. Entonces sería 0.5, 1, 1.5 y 2. ¿Okay? Esa es la función del punto dentro de las operaciones con matrices. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, otra cosa importante, por ejemplo, si yo tengo una matriz, como es el caso, ya aquí, tengo la función coseno. Entonces, si yo aplico coseno de la matriz B, es como que yo le estoy haciendo cuatro cálculos a la vez. Es decir, estoy calculando el coseno, primero de 0, 1, coseno de pi medio, 0, coseno de pi menos 1 y coseno de 3 pi medios, 0. Es lo que estoy haciendo. Lo mismo si hago con square es raíz cuadrada. Cuando a la función raíz cuadrada le aplico el input es una matriz, a cada elemento de la matriz le calculo justamente la raíz cuadrada, pues no. 4 la raíz cuadrada es 2, 9 la raíz cuadrada es 3, y 6 es 4 y 25 es 5. Exponencial algo similar. Si yo pongo un vector b y le calculo la exponencia, lo que estoy haciendo es básicamente Euler elevado a la 0, Euler elevado a la 1, Euler elevado a la 2 y Euler elevado a la 3. Pues, ¿no? Exponencial, no, eso no creo que no lo dije, exponencial es también otro comando, es una función que representa justamente al número de Euler, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces seguimos. Hay más funciones. Por ejemplo, para hallar el tamaño de una matriz, esto es importante también en programación. Muchas veces recibimos inputs. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el problema que yo planteé del TCP, el input que yo recibo es muy variado. Pues no puede ser 131 puntos, pueden ser 237, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces en programación es importante identificar de qué tamaño es mi matriz que estoy recibiendo, porque si yo lo identifico, pues sabré cuántos puntos tengo, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que mi vector P tiene 131 filas, yo sé que tengo 131 puntos. Entonces, bueno, ustedes dirán, yo lo puedo ver aquí, sí, pero en programación también es bueno saber, cuando estoy haciendo algo pues, con qué tipo de problema estoy trabajando, pues, ¿no? Lidiando. Entonces, yo eso lo puedo saber con size. Size me da el tamaño de mi matriz, primer elemento, número de filas, segundo elemento, número de columnas. ¿Ok? Size. ¿Es posible generar una matriz y luego usarla en Excel? Sí, claro que sí. Lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, el ejemplo que puse hace rato, es el proceso inverso. Por ejemplo, yo voy a generar una matriz de números aleatorios y una vez que genero esa matriz le doy clic en A y esto de aquí lo copio y una vez copiado, lo pego en Excel. O sea, es el proceso inverso de lo que expliqué hace rato, ¿no? Aquí yo no estoy trayendo lo de Excel a MATLAB, sino de MATLAB a Excel.
lo copio y lo pego y ahí tengo lo que yo generé lo que yo generé en MATLAB, lo tengo ya en Excel, ¿no? Muy bien. Ok. Length, en cambio, me da la longitud. Esto se utiliza más para vectores, ¿ok? Cuando yo tengo un vector, por ejemplo, el vector row, tiene 3 elementos, entonces la longitud del vector row es 3, ¿ok? Máximo de una matriz, vamos a ver esto aquí, ¿no? Entonces, acuérdense que hagas esto. Entonces, el máximo de la matriz, ustedes dirán, pero a una matriz, ¿cómo le calculo el máximo? Pues bueno, lo que hace, y eso lo pueden encontrar la explicación en el help, pues, ¿no? Ustedes ponen help, max, ahí van a encontrar qué es que está pasando. Lo que pasa es que cuando tengo una matriz, lo que estoy calculando es el máximo de cada, a lo largo de cada fila, pues, ¿no? O sea, el máximo de aquí y así sucesivamente, pues, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Si quiero sacar el máximo valor de toda la matriz, lo que puedo hacer es usar otra vez max. Es decir, yo quisiera el máximo de mi matriz, puedo usar un max 2 veces, por ejemplo. Max, de A, y obtengo el máximo de la matriz es 100 y que guarda sentido porque acuérdense que yo generé esta matriz utilizando números enteros entre 1 y 100, pues, ¿no? Entonces el máximo valor es 100. Ok. Este también es muy importante, este es bastante útil, me cuenta el número de elementos ceros, no ceros, perdón, de una matriz. Por ejemplo, si yo le aplico esto a, me dice que mi matriz tiene 64 elementos que no son cero. ¿Y por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, tengo una matriz de 8 por 8 donde todos tienen un valor distinto de 0. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente lo que hace es el número de elementos no ceros de una matriz. ¿Ok? Suma, la suma de una matriz, pues bueno, yo también puedo sumar asimismo una matriz. Y yo puedo escoger si sumo las filas o sumo las columnas. ¿Ok? Aquí estoy sumando columnas, estoy sumando en forma, la matriz estoy sumando en forma vertical, cada columna, acá en forma vertical, pues, ¿no? ¿Cómo hago la diferencia? El numerito que pongo al lado, 1, 2. Todo eso lo pueden encontrar si ponen Help Zoom. Si ponen Help Zoom pueden encontrar toda esa información. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, pueden ordenar una matriz también. Una matriz la pueden ordenar, o un vector. Por ejemplo, si tienen un vector, generemos un vector rapidito, de, por ejemplo, Randy, hasta el 100, 10 elementos. Entonces, yo quisiera ordenarlo. Ustedes pueden poner sort de A y se ordena, por default, se ordena en forma ascendente. ¿Ok? Por default. Una técnica que yo utilizo para ordenar en forma ascendente, sí, o sea, también se puede hacer, si mal no recuerdo, es esta, poner, creo que era algo así. Descent. Esto es entre comillas simples, ¿no? Ya, creo que estoy escribiéndolo mal. Déjenme poner help, sort. Esta es una función muy útil también. Esta función es muy útil. Entonces aquí me dicen, bueno, la dimensión y el modo. ¿Ok? Dimensión, cuando se refiere a dimensión, ¿por qué se refiere a dimensión? Porque muchas veces, si tengo un vector, una matriz, perdón, si tengo la matriz A, al igual que en la suma, pues, ¿no? La matriz A, cuando era una matriz y yo pongo row, también puedo ordenar las filas o las columnas de mayor a menor. Entonces, por eso es la dimensión. Ahora, otra cosa importante, cuando yo hago esto, es muy útil, es que a veces yo cuando quiero ordenar no solamente quiero ordenarla de menor a mayor, sino también la ubicación. ¿Ok? Entonces, lo que se hace ahí es poner 2 salidas. ¿Ok? Eso también es importante. La primera salida es básicamente el vector ordenado. Este es el vector ordenado. Y el otro es los índices, y de x. Entonces, la primera sigue siendo lo mismo que yo tenía antes. Si se dan cuenta, es el vector ordenado. Y aquí están los índices. Es decir,
Este 1 estaba en la posición 4, este 1 está en la posición 8, este 35 estaba en la posición 1. Y eso es importante, ¿ok? Ok, muy bien. Bueno, de momento esto sería todo por esta sesión, ¿ok? La próxima sesión vamos a ver lo que son más manejos con matrices, algo de funciones y bueno, eso sería, pues, ¿no? No sé si hay alguna pregunta para ir cerrando. David, perdón por interrumpir y ahora que estás despidiendo la sesión de hoy, si nos podrías compartir nuevamente el enlace para acceder a los recursos, a la información del curso, el material. Gracias. Ok, ok, sí. En el chat general, sí, en el chat general. Ok, sí, en este chat, como les dije, estas diapositivas, los códigos, todo lo que he hecho, hay más ejemplos incluso, porque yo por motivos de tiempo me he saltado algunas cosas. Está ahí, ¿no? Lo voy a abrir rapidito para que lo vean nada más. Es esto, ¿no? Déjenme cerrar esto. O sea, ustedes van a encontrar esto, los códigos. ¿Okay? Todo lo que se ha hecho, pues está aquí, para que ustedes lo puedan revisar junto con las diapositivas, pues, ¿no? Ok, entonces esto lo voy a compartir. Como les digo, diapositivas, códigos, todo este tutorial, que es la carpeta que voy a compartir mediante el enlace que voy a enviar ahora. Solo voy a poner la opción de que no puedan editar, porque de pronto, vuelvo y repito, se pueden borrar algo sin querer y entonces copio. Hay un participante preguntando con una interfase de usar MATLAB con Fortran, pero no recuerdo que se haya mencionado eso. Sí, eso no está dentro del curso, aunque podemos de pronto tratarlo como una pregunta aparte, pues, ¿no? Ok, Juan Primera creo que está preguntando eso. O sea, digamos que puedo darle alguna tutoría, o sea, algún lineamiento con respecto a eso. Ya, a ver, voy a compartir ahorita en Zoom, de un segundito. ¿Dónde está? Está el chat. A ver. Entonces, va de nuevo, me confirma si todo funciona. Y también, si quieren, a modo de trabajo autónomo, me comentaron por ahí, les voy a compartir, de hecho lo voy a añadir dentro de la carpeta, voy a añadir lo que son unos labs, que son ejercicios de lo que he conversado el día de hoy, ¿ok? A lo mejor, sí. David, puedes mandarlo al chat general, que creo que se envió por privado, el Okay. enlace del material. Ok. Déjenme mandarlo todos. Ya. Dentro de esta carpeta voy a poner algo que se llama, lo voy a poner aquí, que le voy a llamar labs, ¿ok? Déjenme crear una carpeta. ¿Qué carpeta? No sé dónde está la carpeta. Nueva carpeta. Entonces quiero poner labs. Entonces yo aquí voy a copiarles el labs, uno que se llama lab 1, que va a tener unos ejercicios. Déjenme abrir rápidamente para que vean de qué trata. O sea, básicamente consiste en, bueno, es lo que, vuelvo y repito, lo que a mí me dieron, pero ejercicios, para que ustedes de pronto lo que han, porque siempre eso es indispensable, ¿no? Cuando hay un proceso de aprendizaje, siempre es bueno hacer, no solamente escuchar, sino también hacer. Entonces, este lab tiene ejercicios con los cuales ustedes podrán desarrollar un poquito más estas destrezas, ¿no? Este lab 1 lo voy a agregar en justamente la carpeta que les he compartido en la opción que dice lab, pues, ¿no? No sé si pueden confirmar si está funcionando bien esa carpeta. No sé si tienen acceso. Sí, sí está abriendo. Ya, entonces, aquí en Labs, les voy a dejar el Lab 1 como para que trabajen ya posteriormente en cada una de sus casas, pues no, en sus hogares. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, déjenme ver si hay algo por aquí. ¿Cómo puedo utilizar las funciones trigonométricas? Es decir, por defecto me trabaja con radianes. Ok, sí, ya, por defecto, ¿con qué trabaja MATLAB? Sí, por ejemplo, trabaja con radianes. Por ejemplo, si yo digo el seno de
3.14 es un valor cercano a 0, ¿no? Entonces, MATLAB trabaja con radianes, ¿ok? La que está por ahí preguntando, ya, no, o sea, siempre te ponen sin el valor y ya está, eso es todo. Déjenme ver si hay algo más, activo la cámara ya. Bueno, ya lo Excel ya lo respondí, voy a cambiar, tenemos el dominio Paul. Ok, bueno, ya eso hay una pregunta, Jennifer, por un tema de... Hay un participante que pregunta si se va a resolver algo de métodos numéricos. Sí, eso lo vamos a ver. Es que el tiempo a veces no sé si tengo que organizarme mejor porque veo que el tiempo pasa volando. Sí, yo tengo preparado también funciones para resolver, por ejemplo, sistema de ecuaciones no lineales, problemas de tanto ecuaciones no lineales como sistema de ecuaciones no lineales. Eso sí tengo preparado. Ojalá todo me alcance el tiempo nada más. No, lo que decía es que Julissa preguntaba, las personas que no tenemos correo con dominio SPOL, no podemos acceder a SharePoint. ¿Se nos puede ayudar por eso, por favor? No sé si... Jennifer, no entiendo esa parte. No sé si con el correíto de la coordinación, enviando un correíto a la coordinación, se le pueda compartir el... Ah, no, ya puede descargar. Parece ya puede, descargar. ok. Okay. Muy bien. Ok, David, entonces muy bien. Ya no hay más preguntas. Creo que ya nos veríamos el día de mañana, ¿no? A la misma hora. Muy bien. Un gusto. Pasen bien, buena tarde y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.